quién actúa tal cosa, pero el contenido como tal tiene que ser el mismo, así que entre ustedes se reúnen, discuten, si quieren material de ayuda me lo piden, pero se trabajan los dos grupos en equipo. Así que yo voy a ir comunicando con cada uno de ustedes. Yo estoy a cargo de, a ver, yo estoy a cargo de salud bucal, educación sexual y campaña contra el bullying, y lavado de manos y parasitosis está encargada Dayan, así que ya, si es que no les ha llegado el mensaje de Dayan, ya también seguramente les va a llegar. Todos los días nosotros vamos a estar detrás de ustedes. A ver. ¿Por qué la apuranza, chicos? Uno, porque tenemos que avanzar con el material que ustedes van a necesitar para sus capacitas, para ya las actividades en Yamellín. Y recordemos que son 2 por cada actividad, así que no es que solo íbamos a hacer un teatro, tenemos que hacer 2 teatros, tenemos que hacer más dientes, tenemos que hacer 2 flyers, tenemos que hacer 2 de todo, así que va a ser un poco pesado y seguramente no hay mucha gente que esté en Lima, así que con los que estemos tenemos que avanzar lo más posible para poder terminarlo a tiempo. Bueno, chicos, dicho eso, ya voy a iniciar. Muchísimas gracias a todos por seguir con entusiasmo. Somos 26 personitas, pero espero que sigan conectándose. Hoy día vamos a tener la capacitación de educación sexual a cargo de la licenciada Andrea Rojas Vera. Agradecerle de primera instancia a la licenciada por aceptar apoyarnos con esta capacitación. Ella es fundadora y presidenta del voluntariado de educación sexual responsable, bachiller en obstetricia, educadora sexual, secretaria general del CMPJ, activista feminista bisexual. Muchísimas gracias por apoyarnos con esta capacitación. Estoy segura que vamos a aprender muchísimo. Ya saben, chicos, su labor es escuchar, preguntar y sintetizar los conocimientos para poder hacer una actividad adecuada. Licenciada, si puede prender su cámara para que se pueda presentar y ya poder iniciar con la capacitación. Genial, muchas gracias, muy bueno. Creo que se me ve perfecto, se me ve. Voy a quitar esta imagen. No se le escucha, no sé si soy la única. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Ahora sí? Hola. Chicos, ¿me podrían decir si yo soy la única que no le escucho? ¿Se me escucha? Chicos. Sí se escucha. Sí se escucha. Okay. Ya sé por qué no le escucho. Porque tengo los audífonos conectados y no tengo los audífonos puestos, perdónenme. Y ahora sí. Ok, listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Andrea Rojas, como había mencionado. En esta oportunidad voy a ser la persona que va a brindar esta charla de educación sexual integral. Como es para capacitar y tener conocimiento, sé que el público objetivo puede ser variado, el cual van a estar ustedes activando, ¿no? Es el CUMI, ¿cierto? Es como yéndose, CUMI, ¿cierto? Sí, ya, es el CUMI. Perfecto, entonces como es el CUMI, y sabemos muy bien que van a tener que trabajar con población para madres, para padres que tal vez estén justo en ese espacio, para los niños, entonces hablar de la educación sexual integral desde el primer plano les voy mencionando que es variable, ¿no? Y para conocer antes de la educación sexual integral, primero necesito saber conceptos básicos. Entonces, antes de empezar de hablar de educación sexual integral, quisiera tal vez que por el chat me puedan decir, primero, cuántos añitos tienen, de qué distrito o provincia son, y por último, y no menos importante, lo primero que ustedes entienden cuando, o la primera palabra que se les viene a la mente cuando escuchan educación sexual integral, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 27 años, soy de San Juan de Miraflores, y pues cuando yo escucho educación sexual integral, la primera palabra que entiendo es liberación, ¿no? Liberación, ¿no? Entonces ustedes pueden decir derechos humanos, etcétera, ¿no? Son 3 cosas que se está pidiendo. Edad, distrito, provincia, si es que son de otra provincia, y la palabra que se les viene a la mente con educación sexual integral. Les voy a dar unos minutitos para que vayan llenando, así que para poderlos leer. Acá ya lo puse en el chat. Perfecto, ya Carlos está llenando. Sigan por favor llenando las otras personitas para que podamos dar una lectura rápida de lo que es.
Ya Carlos dice, tiene 21 añitos, es de Trujillo, y cuando escucho educación sexual integral se me viene a la mente la palabra derecho. Está muy bien, Carlos, por aportar. ¿Quiénes más? Hay 28 personas, bueno, 27 sin mí. Cristian ya se apuntó, Cristian tiene 23 años, de San Martín de Porres, y conocimiento es la palabra que se le viene a la mente con educación sexual integral. ¿Quién más dice más? Es edad, distrito, palabra. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan una palabra educación sexual integral? A ver, ¿quién más se anima? Unas 3 personitas más se animan y ya. Pasamos a la siguiente parte. ¿Quién más se anima? Anímense. Yo sé que quieren animarse. Ya, Álvaro ya apuntó, dice, tiene 20 añitos, es de Huancayo, y cuando escucho educación sexual integral se le viene a la mente la palabra salud reproductiva. Muy bien. Leonor tiene 20 añitos, es de Huancayo, y a su mente viene responsabilidad. Stephanie dice, tiene 23 años, es de Lima, y pues le viene a la mente salud sexual y reproductiva. Muy bien. A ver, ¿qué más? Stephanie dice 23 añitos, es de Lima y salud sexual y reproductiva. Ok. Ya creo que ahí están mis 5 personas. Ok, vamos a ir con la siguiente. Si es que alguien se anima, perfecto. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que estén activas las personitas. Yo sé muy bien que está haciendo calor, que da flojera y todo, pero siempre es bueno tener en cuenta la historia de la educación sexual integral para poderla valorar. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿no? Y ahorita va a haber una pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué país ustedes creen de Latinoamérica, el primer país que implementó la educación sexual integral? ¿Qué país creen que fue? ¿Pueden alguien que levante la mano, que quiera hablar por audio, otra vez por el chat? Mientras que voy leyendo a Derek, que dice que tiene 18 añitos, es el Agustino, y un plátano es un tema tabú. En ciertos lugares trata de explicárselo de forma en que se oriente el público, no sea tan directo, ¿no? Ok, entiendo. Ya, ok. La pregunta es, ¿en qué país de Latinoamérica ustedes creen que fue el primer país de Latinoamérica que habló de educación sexual integral? Toda la historia. En Latinoamérica, ¿qué país fue el que dijo, ya, ok, la educación sexual integral es importante, vamos a implementarlo en nuestras políticas públicas, en nuestros documentos? ¿Qué país creen que fue? ¿Quién se anima a decirlo? Pueden decir cualquier país, adivinen, no hay problema, porque estamos para aprender. ¿Qué país creen que es el país el que habló? Chile, ya. Lena dice, Andrea, Chile. Ya, ¿quién dice Chile? ¿Quién dice otro país de Latinoamérica? El que implementó por primera vez la educación sexual integral. Fue el pionero de toda Latinoamérica. El Master Duster. De toda América, si es posible. Cuba, Carlos dice, Andrea, Cuba. Ya. Argentina, por ahí va. Ya 2 Argentina, Paraguay, por ahí va también. Ya, ok, listo. Entonces, como es importante conocer un poco de la historia de lo que es América Latina y la educación sexual integral, previamente quiero mencionarles que la educación sexual integral tiene muchos términos, y ya términos y definiciones en distintos países, ¿no? Hay un país que pues le dice educación sexual integral, hay países en donde dicen educación integral en sexualidad, que es el ACE, ¿no?
Hay países en donde incluso, pues, no se les dice educación sexointegral, se les dice educación socioemocional o sexoafectiva, otros donde no se busca hablar de la palabra sexual porque está prohibida, entonces en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, hay diversas maneras de comunicar lo que es la educación sexual integral. Antes, hace muchos años atrás, acá en el Perú se hablaba de una educación sexual y pues la educación sexual como tal era bajo una dimensión de la sexualidad. ¿Y qué son dimensiones de la sexualidad estamos hablando? Entonces, allí, antes de tocar esta parte de la historia de la sexualidad, les voy a dar un pequeño introductorio sobre qué es la sexualidad humana. Todos nosotros, todos ustedes, los que están acá presentes, somos seres humanos, ¿sí? Todos, todos. Ninguno, bueno, no sé si son extraterrestres por ahí ya, de los que creen en el misticismo, pero todos somos seres humanos. Y como seres humanos, o como seres personas pensantes, seres vivos, tenemos dimensiones. Desde que nacemos hasta que morimos, vamos a vivir, vamos a tener una vida, un trayecto, ¿no?, de experiencias. Y como seres humanos tenemos dimensiones dentro de nuestra forma de actuar y pensar. Una dimensión psicológica, una dimensión biológica, otra sociocultural, otra política, constitucional, legal, ¿no? Otra que es específicamente espiritual, entre otras. Generalmente esas son las dimensiones más comunes y silvestres, ¿no? Y estas dimensiones no trabajan de manera separada, ¿no? Es que yo toda mi vida voy a estar de manera, solo aplicando mi dimensión biológica, ¿no? Solo hablando sobre mis cambios de humor, de hormonal, mi cuerpo, etcétera. Sino hay una gran variedad, ¿no?, de cosas que van a pasar articuladas. Por eso se dice que las dimensiones van concatenadas así, en forma, y mientras que yo voy, digamos, desarrollándome como ser humano, voy a ir conociendo personas, voy a ir expresando mis emociones, voy a empezar a sentir cosas, voy a también a cambiar mi cuerpo, etcétera, ¿no? Es parte de la dimensión de la sexualidad. Entonces, ¿por qué lo digo y por qué es importante mencionar esto? Porque hace muchos años atrás, muchos años atrás, sobre todo en la época en donde, bueno, sobre todo hay muchas personas que ustedes cuando vayan a atender a los pacientes, ellos van a tener el concepto de la sexualidad, digamos, un poquito más antiguo, ¿no? Porque pues no se nos ha enseñado a todos, incluso a nuestros padres, muchos de ellos tienen un concepto, digamos, ¿cómo se dice? No solo antiguo, sino es muy tradicional. Esa es la palabra más adecuada, tradicional, ¿no? Entonces, la sexualidad humana que nosotros conocemos, gracias a los especialistas, porque recordemos, desde que nacemos hasta que morimos vamos a experimentar, vamos a expresar nuestra sexualidad, pues vamos a encontrar vamos a encontrar enfoques, ¿no? Hay un enfoque que es tradicional o enfoques antiguos, y los otros enfoques modernos. Lo que yo les voy a enseñar es un enfoque moderno, un enfoque ya que ha pasado por todos los procesos, que ha entendido de que pues no nos podemos cerrar en una sola dimensión, ni hacer que todo sea enfermedades, ¿no? Sino hablar de manera más amplia. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a conocer el contexto cultural del espacio en donde están yendo. Porque si nos centramos en solo uno, vamos a deshumanizarnos, ¿no? Entonces, quiero mencionarles que la sexualidad humana es tan amplia que hay muchos especialistas que han hablado sobre la sexualidad según su enfoque. Y hace mucho tiempo, cuando hablábamos de la educación sexual, digamos como hace 20, 30 años, cuando se hablaba de la educación sexual integral, no se hablaba de educación sexual integral, se hablaba de educación sexual. Y la educación sexual como tal en ese tiempo en Perú, hablaba netamente de una dimensión, la dimensión biológica, ¿no? O a lo mucho un poquito de lo social o psicológico, ¿no? Entonces, por eso, si es que buscan en los libros antiguos o le preguntan a la familia, lo único que van a saber son los cambios del cuerpo cuando son adolescentes, a lo mucho partes del cuerpo, y de ahí empezar a inscribir más temas les va a ser muy difícil, ¿no? Incluso hablar del condón a lo mucho, ¿no? Entonces, eso es muy importante mencionarles. Ahora, otra cosa que va a pasar es que también, como les he mencionado, hay enfoques. Hay enfoques los antiguos, los tradicionales, y hay los enfoques modernos. Los antiguos, está el enfoque tradicional y el patologizante, ¿no? El biopatologizante. El tradicional, específicamente, un tradicional moral,
es el que específicamente habla sobre lo bueno y lo malo según las religiones, ¿no? Según las religiones, según una cultura, dicen, no, esto es bueno porque Diosito dice esto, ¿no? Cosas así, ¿no? Por ejemplo, hablando de la comunidad LGTBIQ, bajo ese enfoque de la sexualidad, no sería normal, no sería natural ser parte de la comunidad LGTBIQ. Por eso muchas personas antiguas que vivieron y se les enseñó ser católicas y obligatoriamente católicas y evangélicas, siguen con ese pensamiento de hablar de la sexualidad de esa manera, ¿no? O sea, siguen con ese pensamiento de la sexualidad, ¿no? Que solo es esto y esto y esto porque se lo han enseñado de esta manera, ¿no? Al igual que también, si es que tocamos un tema más que todo patologizante, biopatologizante, que es el otro enfoque antiguo, se hablaba, por ejemplo, de que hay cosas que son normales y hay otras cosas que son patológicas, ¿no? Entonces, digamos que si hablamos del orgasmo femenino hace muchos años atrás, no se les tocaba en cuenta como el orgasmo femenino como tal, ¿no? Decían, no, esta persona tiene alguna enfermedad y tiene un tic, ¿no? Y por eso se comporta de esa manera, porque las mujeres no pueden tener orgasmo, ¿no? Hace muchos años atrás, por ejemplo, pasaba eso, ¿no? No se veía muy bien que las mujeres hablaran sobre que tenían orgasmo, que tenían placer. Generalmente eso solo lo podían decir los hombres con mayor privilegio, ¿no? Y eso va a depender de cada cultura. Entonces, eso es los enfoques antiguos. Ahora, los enfoques modernos, los que yo les voy a enseñar y que van a hablar de la mano de la educación sexual integral. ¿Por qué les tengo que enseñar eso? Porque pues ustedes bajo esto van a trabajar proyectos. Y bajo estos proyectos tienen que tener en cuenta estos enfoques para trabajarlos bien, ¿no? Vamos a hablar del enfoque de derechos humanos de manera transversal. O sea, todo esto que les estoy hablando tiene en cuenta los derechos humanos de todas las personas, tiene en cuenta los derechos sexuales y derechos reproductivos. Vamos a tener un enfoque intercultural, porque tengamos que en cada población que vamos a hablar, incluso en la historia de la educación sexual integral en América Latina, vamos a encontrar situaciones distintas y ustedes van a empezar a cuestionar por qué son. También vamos a tomar en cuenta lo que es la interseccionalidad, que quiere decir que cada espacio hay necesidades distintas, hay poblaciones distintas, edades distintas, y pues muchas veces en estas situaciones vamos a encontrar mayores necesidades en otras, a pesar que tengan la misma edad, porque hay otras cosas más. Por ejemplo, ¿a dónde van a ir? De seguro es un espacio en donde tal vez no hay luz o no hay mucho internet, tal vez encima han sufrido algún tipo de violencia, etcétera, etcétera. Entonces ahí se suman las cosas, ¿no? Y con esa misma razón, el proyecto que ustedes tienen de educación sexual integral es más específico, aplicando más necesidades y aplicando más soluciones para las necesidades, ¿no? Otro enfoque que vamos a tener es un enfoque de diversidad, porque recordemos que cuando se nos enseña en una carrera de salud o una carrera social, generalmente no se habla sobre este enfoque tan esencial que es entender que las personas somos diversas. Y hablando de diversidad, no solo incluye la diversidad cultural, hablamos de la diversidad, específicamente la diversidad sexual y de género. Eso quiere decir que personas, todo generalmente se nos enseña con un enfoque hetero cisgénero normativo, ¿no? ¿No? Y Andrea, ¿qué es heterocisgénero normativo? Que este término es muy raro. Pues les quiero mencionar que el enfoque heterocisgénero normativo es cuando nosotros creemos que todas las personas son heterosexuales, que todas las personas, cuando tratamos o atendemos a las personas, creemos que son personas heterosexuales, o las acciones que hacemos van en son de un público que creemos que es 100% heterosexual y 100% cisgénero, o sea, que no es trans, no es una persona, no hay público trans dentro. Entonces hay que entender que en donde vayamos, muy posiblemente, aunque no te lo digan y aunque incluso a veces lo vayan a negar por miedo, va a haber personas de la comunidad LGTBIQ que no se les va a poder dar la misma información que una persona heterosexual, ¿no? Al igual que también a las personas trans, a las personas no binarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde mi percepción, cuando yo hablo con ustedes, y yo sé muy bien que no conozco todos sus pronombres, lo ideal sería hablar con un lenguaje muy amplio, como saludar a todas las personas, es que no les gusta hablar con un lenguaje inclusivo, o decir muy buenas tardes a todes, todas y todos, ¿no? O, a, o empezar a besar con ella, con él, ella, ¿no?
Y Andrea, ¿por qué pones ese orden todos, todas y todos? Porque pues la palabra, el orden, incluso para saludar, muestra la visibilidad de las personas más vulnerables. Y en orden de las personas más vulnerables, personas de comunidad LGTBIQ, mujeres y luego hombres, ¿no? Entonces, esa es la intención desde el enfoque de la diversidad. Y luego muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, estos enfoques han ayudado de alguna manera a que, pues, cuando se hable de educación sexual integral, seamos más empáticos con las personas, ¿no? Ustedes, cada uno tiene una carrera distinta, no sé si todos son de carrera de salud, pero lo que sí les puedo aclarar y mencionar es que muchas veces cuando nosotros, y pertenezco al JUS, que es el Jurado de Usuarios de Salud, muchas veces cuando nos llegan quejas, lo primero que hablan es que muchas veces los profesionales de salud o las personas que las acompañan, las orientan incluso en otros espacios, no las tratan bien, ¿no? Se sobreentienden cosas que ellos hacen cuando realmente no se da. Entonces, siempre es importante ser empático, tener escucha activa y mantener ese tipo de acciones para que podamos poder llegar a brindar una educación sexual integral de calidad. Y ahora, como ya les he hablado un poquito de lo que es sexualidad humana, sobre las dimensiones, sobre específicamente los enfoques tan importantes que les he estado enseñando, estos enfoques transversales que van a estar ahí acompañando durante todo este proceso, pues ahora sí voy a poderles hablar de la historia de Latinoamérica, porque nosotros hicimos una pregunta muy importante, que específicamente era, ¿qué país fue el que pues realmente habló sobre educación sexual integral? Y pues la educación sexual integral tiene, o bueno, ACE, que en otros países se dice, tiene una evolución muy grande, ¿no? Y pues alrededor de todo esto, uno de los primeros países que fue el pionero fue México. Sí, como ustedes ven, viva México, cabrones. Ahí está México. Y sinceramente México fue el país que pues habló de educación sexual integral. Fue el primer país a nivel todo América que habló sobre educación sexual integral, le valió, dijo, no, acá se enseña porque acá hay muchas personas que están gestando, que son violentas, etcétera, ¿no? Y México, en América Latina, abordó los temas de pubertad, embarazo, infecciones de transmisión sexual, que fueron temas muy importantes desde el inicio, ¿no? Y no solo eso, también se tomó en cuenta que incorporó esta educación sexual integral eh, específicamente en 1974 y luego en el 82, que fue unos años más adelante, habló del VIH-Sida, porque más o menos en el año 80 empezó este boom del tema de las personas que viven con VIH, ¿no? Se habló sobre los métodos anticonceptivos, se empezó a buscar pues que pues dentro de las actividades se tomara en cuenta esta información, ¿no? En el 94 se incorporan ya los discursos relacionados al género, ¿no? O sea, no solo bastó las dimensiones biológicas, que es el tema del cuerpo, sino que dijimos, ok, el tema social es muy importante, y empezaron a hablar del género. También hablaron del otro enfoque que les había hablado, de la otra dimensión de la sexualidad, que era hablar del tema político, ¿no? De las políticas, de las normas, de la legalidad. Por eso empezaron a hablar de los derechos sexuales y derechos reproductivos. En el 94, como para hacerles recordar, cuando hablamos de los derechos sexuales y derechos reproductivos, en el 94 en la conferencia del Cairo se habló por primera vez de manera explícita los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y en el 95, un punto también importante mencionarles, se habló de manera explícita en la conferencia de Beijing, China, sobre los derechos sexuales. Y es algo esencial recordar, ¿por qué? Porque pues van a ser fechas muy, muy esenciales, porque el Perú también, acá no he puesto Perú, pero el Perú, está en otro PPT que voy a enseñar también, el Perú se comprometió, sobre todo con la del 94. Entonces, por esa razón, el Perú es uno de los pocos países que tiene a nivel nacional completamente gratis los métodos anticonceptivos y tiene el ferviente compromiso de luchar contra la maternidad, contra la mortalidad materna, ¿no? Y también sobre el aumento de embarazos no planificados. En la actualidad, a pesar de todos estos avances que se han hecho y búsqueda de implementarlo en políticas, no se ha llegado a disminuir la violencia y muchos otros problemas que se han estado dando. Conocemos a México, que es uno de los países más violentos y de violadores que existe en toda Latinoamérica y que pues genera bastante preocupación.
Y esto pone en discusión bastante lo que se está dando sobre estos temas. El detalle está en que, pues, si se dan cuenta, se han implementado actividades, acciones, más no normas certeras y de investigación para poder seguir avanzando y buscando estrategias de información, ¿no? Entonces eran como que pequeñas pinceladas, ¿no? Y pues a pesar de que se habla de estos temas de manera muy abierta sobre la sexualidad, aún sigue esta brecha. Ahora, ¿qué vamos a pasar con Colombia? Colombia es un país muy interesante porque ha trabajado de manera muy rápida. En el 91, o sea, 91 más o menos, hizo que el Ministerio de Educación implementara de manera explícita los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque esto para muchas personas en ese momento era muy liberal, que un país hablara desde su Ministerio de Educación sobre sexualidad. En el 93, su Corte Constitucional emitió una sentencia para que pueda considerarse de manera obligatoria la educación sexual integral, y pues que el Ministerio de Educación realmente no solo lo recomendara, sino dijera, no, de a partir de ahora todos los colegios van a hablar de educación sexual integral y lo van a implementar. Entonces, desde el 93 se implementa la educación sexual integral. En el 94, no solo ve el Estado colombiano la necesidad de implementarlo, sino también de articularlo con material de salud sexual y reproductiva, y así pues empieza a hablar de proyectos pedagógicos de manera transversal. Y ahora, ¿qué es transversalizar? Cuando nosotros hablamos de la educación sexual integral, en nuestra mente nosotros creemos que es unas charlas o varias charlas de educación sexual integral, o sea, de temas relacionados a eso, eh, para que pues más adelante podamos cambiar nuestra conducta, ¿no? Y digamos que somos más responsables. Pero cuando queremos transversalizar la educación sexual integral, no solo vamos a hacerlo como un curso, ¿sí? Ni como una malla curricular de temas, sino que vamos a implementarlo en otros cursos que pues nosotros creíamos que no tienen nada que ver, pero que sí tienen mucho que ver. Por ejemplo, matemática. En matemática, cuando hacemos estos problemas matemáticos, muchas veces tocamos cosas cotidianas. Y generalmente sale esta frase, muchas de las cuantas dicen, ¿no? Pablito y Juana están en la cocina. Juana está lavando los platos mientras que Pablito está comiendo su plato. Se come 4 platos y le restas 1. ¿Cuántos te quedan, no? Y dentro de ese concepto ya te implementaron el rol de que la mujer tiene que cocinar y el hombre solo come o espera que le sirva la comida, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es que implementas la educación sexual integral y el enfoque de género en todos los cursos? Pues, por ejemplo, en matemática ya no dirías que Juanita está cocinando, sino tal vez puede decir que Pablo está cocinando mientras que Juana está poniendo la mesa, ¿no? Y al último se busca tener este rol equitativo. Igual en la historia, ¿no? La invisibilización de los logros de las mujeres. ¿Por qué no buscar mujeres científicas, historias de eso, ¿no? Entonces, ahí empezamos a hacer esta visibilidad de las personas, de todas las personas. Y pues ese es un trabajo, ese es transversalizar la educación sexual integral. Algo que se busca de alguna manera que en algún momento todos los países lleguen a hacer, ¿no? En la actualidad, específicamente Colombia, tiene muy buenos proyectos, o sea, tiene muy buenos proyectos audiovisuales, pero por el momento este tema, a pesar que ha sido muy avanzado, se está teniendo cierta dificultad porque hay manifestaciones, ¿no? Hay como que hay manifestaciones, así como en Perú, manifestaciones que no están a favor de la educación sexual integral y que pues de alguna manera han generado de que hay a veces retrocesos, ¿no? Aún así, a pesar de todo, se busca visibilizar e implementar la educación sexual integral en ese país. Ahora, en el caso de Argentina, que es justo el que estaban repitiendo Argentina, Argentina es un golazo, porque si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de la historia de México, ¿qué pasó? México hizo su pincelada, dijo, ya, hay que poner educación sexual integral, le falta a la gente. Entonces ponían los temas así por desorden, ¿no? Lo que hizo Colombia fue, no, no vamos a hacer lo que México hizo, de poner sus pinceladas y listo, sino vamos a hablar con políticas públicas, vamos a implementarlo en nuestros ministerios. Por eso empezó a implementarlo en los ministerios. Agarró el tema de educación, documentos pedagógicos, ¿no? Pero Argentina, ¿qué hizo? No es suficiente estos documentos, no es suficiente hacer
una normativa o hacer que un ministerio se atienda. Vamos a transversalizarlo. Vamos a crear investigación, vamos a crear institutos, vamos a buscar que monitoreen para que el trabajo se haga bien. Porque si alguien no hace un seguimiento, un monitoreo de los proyectos, se cae. Entonces, ¿qué hicieron? Pues Argentina, en el año 60, ¿no? Da un avance significativo y crea la primera asociación de Argentina de protección familiar, que habla específicamente de la planificación familiar y los derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Y es para todas las clases sociales. En el año 80, lo que hace es, ya dice, ok, ya tenemos nuestra asociación, la que va a velar por el tema de la educación sexual integral, y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a capacitar a la gente, porque nosotros no nos vamos a dar abasto, el ministerio no se va a dar abasto, necesitamos capacitar gente que nos apoye. Entonces, ¿qué pasó? Capacitó a las personas que tenían mayor acceso a esta información o que generalmente se les preguntaba. ¿A quiénes eran? En ese momento, a los médicos y psicólogos clínicos que atendían en los centros de salud. Entonces, a ellos se les atendió, se les enseñó y se los capacitó sobre educación sexual integral, formándolos como sexoterapeutas y educadores sexuales, ¿no? En el año 91 se fundó un centro de estudios de terapia y de investigación en sexualidad. Entonces dijeron, ok, no solo vamos a capacitar, no solo vamos a implementar y vamos a crear una asociación que ve y haga seguimiento, sino también vamos a hacer un seguimiento de investigación, incidencia. ¿Cómo demostramos que realmente las personas están cambiando su conducta? Que realmente la educación sexual integral está haciendo algo por los seres humanos con la investigación. Entonces es ahí en donde se busca mostrar y discutir la educación. Porque la educación sexual integral tiene una característica muy importante, compañeros. Es la evidencia científica. La educación sexual integral es basada en evidencia. No es lo que yo diga porque la chamana me dijo tal, porque los espíritus me dijeron que mi vulva es de este color y de esta forma. No. Específicamente, hablar de educación sexual integral es basarse en evidencia científica también, ¿no? Y a pesar que tenemos una dimensión espiritual que habla bastante de la libertad, no vamos a desapegarnos de esa importancia, ¿no? De que hay una evidencia científica de todo lo que hagamos. En el año 2006 se crea la ley a favor de la educación sexual integral. Y eso hace de que haya implementación de manera en todo el país sobre educación sexual integral, en todos los ámbitos. Y eso incluye que en la actualidad podamos tener una federación, que es la FLACES, una federación de sexología en Argentina, que busca visibilizar y actualizar información de educación sexual integral. No solo eso, sino que este espacio ha hecho de que muchas otras políticas públicas, o sea, esas normas, esos documentos que están en el Congreso de allí, sean con un enfoque pensando en la educación sexual integral. Entonces decían, no, ya no piensan como que la mujer tiene la culpa, pues para qué está con su calzón rojo en hilo. No van a pensar así como acá en Perú, sino acá piensan, no, la mujer tiene todo el derecho de tener su calzón rojo en hilo si quiere, cuando quiere. Puede estar incluso calata, pero nadie tiene derecho a tocarla, ¿no? Ese es el pensamiento de Argentina, de los mismos políticos, porque ya tuvieron incluso políticas que hicieron de que los capacitaran, porque tienen que si quieren pensar con un enfoque de género, si quieren hablar sobre educación sexual integral, tienen que saber sobre educación sexual integral para hablar con propiedad. Entonces es ahí en donde pues Argentina pues se llevó un golazo porque dijo, no solo agarro el activismo, sino también hablamos de incidencia, de investigación, de normas, de documentos, ¿no? Se amplió bastante. Y ahora no vamos a terminar con el último, que hay que recordar que pues Perú también tiene antecedentes, ¿no? Y es aquí en donde pues vamos a hablar sobre este tema del abordaje en la educación sexual integral del Perú. Entonces, Perú es un país que pues es multicultural, es tradicionalista, en su gran mayoría es muy conservador, y a pesar que podamos decir que es laico, sabemos muy bien que hay dos religiones que son las que más predilectas están. Sobre todo en las provincias vamos a tener este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, primero, recordar que la educación sexual integral tiene muchas definiciones, pero voy a tocar la definición de la UNESCO del 2018, que es específicamente se basa como un currículum para enseñar y aprender acerca de aspectos
distintos, tanto cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Ahora, yo les menciono desde mi punto de vista, es una estrategia para poder generar que nosotros tengamos una sexualidad responsable, saludable y placentera, ¿no? Pero sobre todo basada en la evidencia científica. Y ahora, en esta situación de conocer la educación sexual integral, nos vamos a dar cuenta que en el caso del Perú, en los últimos años, hemos tenido cambios. En el año 2005, el Ministerio de Salud implementó los servicios de salud sexual diferenciada en adolescentes. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de embarazos adolescentes. Dijeron, ¿cómo podemos disminuir el embarazo adolescente? Informando a los adolescentes. ¿Y qué hacemos? Hay que darles consultorios o servicios en donde se hable de sexualidad, y que pues ellos se sientan libres de poder preguntar todo lo que quisieran sin que nadie los mire al entrar o sean juzgados. Necesitamos personas capacitadas. Entonces a las obstetras y a los médicos, médicas, se les dio, se les capacitó y pues estaban dentro de los servicios de salud sexual diferenciado. En el año 2008, en Perú, el Ministerio de Educación mostró los lineamientos de la educación sexual integral y dijo, ok, no tendremos, el Perú no tendrá ley, pero aunque sea va a tener lineamientos para poderlo implementar de manera como recomendación, ¿no? En el 2014 se hizo la currícula nacional básica y se implementó el enfoque de género. No, en ese momento no hablaba explícitamente de educación sexual integral, pero sí hablaba de género, ¿no? Y que promueve la educación sexual integral. Pero, y justo en este mismo tiempo se habla sobre el aumento de embarazo adolescente, ¿no? Entonces había como que era necesario, imperativo que se aprobaran estos lineamientos y que tuviera una currícula con educación sexual integral. En el 2016, esta propuesta de proyecto para el 2036 es muy, digamos, minimizada por colectivos como Con mis hijos no te metas o Padres en Acción, ¿no? En el 2017 es ahí en donde nosotros empezamos a ver ciertas situaciones, ¿no? Relacionadas, y 2017-2019 empezamos a ver las polémicas relacionadas al libro que salió, ¿no? Sobre sexo anal y sobre distintos temas y documentos, ¿no? Quisieron que las personas desconfiaran de la educación sexual integral y del Estado. Entonces, tal vez muchas personas, cuando ustedes vayan a hablar sobre este tema, van a tocar este punto, ¿no? Dicen, ay, no, porque de seguro le vas a homosexualizar a mi hijo, o me vas a hacer que yo le engañe a mi pareja, ¿no? Mi marido no quiere que me enseñes porque de seguro tú me vas a hacer ser una trabajadora sexual, ¿no? Como si fuera eso lo malo, ¿no? Entonces, todos esos pensamientos van de la mano de estos mitos que pasaron en el año 2017-2019, en donde se buscaba declinar los lineamientos de la educación sexual integral, en donde se hablaba de que pues la información incluso sobre sexualidad era errónea cuando hubo bastantes malentendidos relacionados a este tema, ¿no? Entonces, en el año 2021 se empezaron no solo a visibilizar la necesidad de una educación sexual integral, sino que justo hubo cambios políticos y los congresistas que ingresaron en su gran mayoría estaban a favor de mostrar políticas públicas con enfoque de género. Y es así que empezaron a aprobarse como la ley que es para la salud menstrual, que implementa la educación sexual integral de manera solapada en los colegios, ¿no? La aprobación de los lineamientos de la ESI, ya de manera más formal. También la creación de un montón de documentos hasta el año 2022, un montón de documentos relacionados a educación sexual integral para docentes, para padres de familia y para adolescentes específicamente. Y al igual que cursos gratuitos del Ministerio de Educación. El inicio también de un retroceso del anticonceptivo oral de emergencia. La pastilla al día siguiente ha tenido una historia larga en donde pues los colectivos como Con mis hijos no te metas o Padres en Acción no deseaban que participara, que se siguiera entregando porque pensaban que era abortivo. Nosotros conocemos hoy por hoy que eso no es, que la AOE no es abortivo, la pastilla al día siguiente no es abortiva, sí, pero lamentablemente aún así siguen teniendo problemas con esta situación, ¿no? Y así un montón de aprobación de varios otros documentos que hicieron que pues se visibilizaran los derechos sexuales y derechos reproductivos de todas las personas presentes, ¿no? Este año y a fines del año no se ha visto un avance
pues se ha estado retrocediendo muchos temas relacionados a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Esperemos que pues los siguientes proyectos de ley sean aprobados a favor de la educación sexual integral y podamos tener una justa ESI para todos, todas, todes. Y pues ahora que ya les expliqué un poquito de la historia, vamos a hablar un poquito de las normas. Para que ustedes tengan en cuenta, les mencioné que el Cairo del 94 y Beijing del 95 iban a tener un papel muy importante cuando ustedes hablaran y dieran sus charlas, porque los derechos sexuales y derechos reproductivos son esenciales para poder vivir, para poder ejercerlos. Persona que no respeta los derechos sexuales y derechos reproductivos los está vulnerando y los está violentando. Muchas personas que están en provincia, sobre todo, no se les garantiza la libertad y autonomía para decidir sobre su cuerpo, para tener hijos cuando ellos deseen y cuando no, y sobre todo para poder acceder a métodos anticonceptivos de calidad en el tiempo óptimo. ¿Por qué? Porque los centros de salud son muy lejanos, porque uno tiene que trabajar de lunes a domingo, y el domingo a veces recién tiene descanso, y el domingo no atienden a los centros de salud, etc. Los derechos sexuales también van de la mano, porque hay muchas personas que todavía siguen en esa misma población con un pensamiento muy machista de que las mujeres tienen que ser sumisas y los hombres son los que tienen que tener el mayor poder, ¿no? Y ejercer su sexualidad, ¿no? Entonces hay que mostrar y visibilizar que pues, los derechos sexuales y derechos reproductivos están. Y aunque no les guste, ahí están. Ahora, ¿cómo lo podemos implementar? Obviamente no lo vamos a implementar de manera directa, porque recordemos que ellos están, tendríamos un choque cultural, entonces se tiene que hablar poco a poco de estos temas. ¿Qué temas van a hablar? Tal vez muy probablemente sean solo específicamente de métodos anticonceptivos, como que no, pues eso va a depender de ustedes, ¿no? Siempre buscando abordar los temas que son más fáciles y más accesibles para ellos. Y luego poco a poco ir abordando otros temas, si es que quieren conocer sobre la educación sexual integral en su población. Estos son algunos de los derechos sexuales y estos también son los derechos reproductivos. Y pues si se dan cuenta, el acceso a métodos anticonceptivos y de educación sexual integral es parte de sus derechos. Al igual como también el aborto terapéutico y su información sobre ellos, ¿no? Entonces es algo muy esencial mencionarlo porque sobre todo en provincia, muchas personas que están gestando por producto de una violencia o tal vez alguna malformación que ha hecho de que pues, el feto no sea viable o genere un daño a la persona que está maternando, pues ha hecho de que vayan a pedir ayuda, pero los mismos profesionales también no ayudan. Muchas veces se abstienen de dar información o de acompañarlos y terminan una muerte paterna o en un suicidio o en una gestación en donde pues no deseaban la gestación. Otras normas que les van a apoyar para hablar de la educación sexual integral es la Ley de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que es la 28983, la 30364, que es el tema de prevención de violencia, la 28243, que habla sobre el VIH, y la 29719, que habla sobre la convivencia sin violencia en los colegios, ¿no? La política nacional de igualdad de género, la de juventudes también, es muy importante porque también incluye la educación sexual integral. Y en el caso de los antecedentes, recordar que pues, Perú no tiene una ley, México pues está en el proceso de, Chile tiene una ley, pero aún no es obligatorio en todos los espacios, Argentina tiene ley, tiene documentos, pero aún así sigue habiendo bastantes problemas, y Uruguay sí tiene, pero está en este proceso, ¿no? La educación sexual integral es esencial. Actualmente, hasta hace unos meses, en el año 2022, se hablaba de que pues entre Loreto y Ucayali eran las provincias en donde más embarazos hay. La UNFPA ha sacado una plataforma en donde puedes ver a nivel, en tiempo real, cuántos embarazos, en qué provincias, regiones específicamente, y otras características, si hay mayor cantidad de embarazos adolescentes, ¿no? La ONU, la ONU ha buscado consultarnos, consultar a las juventudes qué es lo que faltaría para fortalecerlos, ¿no? Muchas veces solicitan los jóvenes la educación sobre la abogacía, sobre la inversión en adolescentes jóvenes, sobre esta participación que tienen, el trabajo de todas las personas, que incluyen las juventudes de mano, ¿no? Para poder hablar de la educación sexual integral. Y la ESI tiene enfoques específicamente, un enfoque de género, de derechos humanos, el intercultural, el inclusivo, porque hablar de ESI no significa que solo vamos a hablarlo con las personas que
que pueden escuchar y hablar. Puede ser con el lenguaje de señas, lo podemos hacer con otras maneras, ¿no? De poder transmitir lo que es la educación sexual integral. La diversidad sexual también, la intergeneracional, porque recordemos en cada generación la enseñanza va a ser distinta, ¿no? Lo interseccional, recordemos que cada persona tiene realidades distintas, lo ecológico y el curso de vida, ¿no? A lo largo de vida la información va a ser variada. O sea, muy distintos. Los materiales son las guías de educación sexual integral que tiene el Ministerio de Educación, la Currícula Nacional Básica, y pues, no me carga este documento, pero tenemos varios documentos, ahí está, este es de Mayo, ¿no? Entonces, también aquí hay otro documentito que quiero compartirles, que es una guía de estándar de Europa. Cuando yo llevé un curso de sexualidad en España, virtualcito, se me habló bastante sobre la importancia de ver cómo se brinda la educación sexual integral por edades, ¿no? Entonces yo les estoy enviando, por si acaso, digamos, si ya ustedes conocen las edades que les toca, pues específicamente el temario de lo recomendado por Europa sobre la educación sexual integral. Por ejemplo, de 0 a 4 años, qué se les puede enseñar y qué van a aprender, qué habilidades y actitudes van a tener, sobre qué subtema se puede hablar. Los celestes son los recomendados, son los que sí o sí deberían tocarse. Y los que están en blanquito, que no están resaltados, son las recomendaciones extras, ¿no? Que va a depender de cada persona. Igual, acá están la información por si quieren, está para hasta el último, hasta la última edad, ¿no? Hasta las personas más mayores, ahí también está. 15 a más, ¿viste? Y ahí están todas las edades, ¿no? Y acá están toda la información, ¿no? Como para que ustedes puedan investigar, está acá, los datitos extras. Entonces esto se los voy a dejar para que lo tengan a la mano. Son muchos temas interesantes sobre educación sexual integral, porque decimos, ¿qué? ¿Pero qué temas tiene? Hay un montón de subtemas de la educación sexual integral. Y para cada edad hay una necesidad específica en la cual se le puede abordar un tema específico, varios. Así que eso también se los quería mostrar. Ok. Acá está. Y entonces, no olvidar que la educación sexual integral tiene beneficios. El de mejorar la comunicación con los padres, las personas, en general con las personas con las que vamos a tener un lazo afectivo. El entender que la educación sexual integral te va a ayudar a tener una mayor capacidad de escucha activa, de lenguaje asertivo, de búsqueda de conocer sobre la educación emocional, porque es algo muy esencial entender que en la educación emocional nos va a ayudar a que nosotros podamos ser responsables efectivamente y responsables sexualmente, ¿no? Entonces, cuando queramos transmitir algo, no lo vamos a transmitir con un lenguaje de odio, un lenguaje violento o agresivo pasivo, sino vamos a intentar buscar de que esa persona conozca la situación, pero también entienda cómo nosotros nos sentimos. Así validamos también nuestras emociones. Y esto es un proceso muy largo. Sobre todo va a generar bastante confianza en esas personas. Por ejemplo, papá y mamá no van a poder hablar con sus hijos de manera más tranquila. O nosotros con la persona que nos gusta, etcétera, ¿no? El otro es respetar la diversidad sexual y prevenir el bullying. Es algo muy esencial. El prevenir embarazos y ITS también. El empoderar para tomar mejores decisiones. Las decisiones responsables son esenciales. No es que un educador sexual o una persona cuando vaya a dar su charla va a generar así al toque de empoderamiento, pero lo que sí va a generar es ese pequeño pinchazo para hacer que esa persona empiece a decir, oye, realmente está bien que yo me quede callado, callada, callada, tal vez no debería hacer esto, entonces allí es muy importante incidir. El mostrar la sexualidad como algo natural y que no es algo patológico, ¿no? El romper estereotipos a lo largo del tiempo y disminuir esta desigualdad de género, ¿no? Y buscar que pues esto se erradique el machismo y la desigualdad en la educación. Buscando eliminar estos estereotipos, vamos a buscar pues, que también por medio de esta implementación lleguemos a asumir un compromiso de hablar un lenguaje no sexista, ¿no? De reflexionar sobre las propias actitudes de la relación de la educación sexual integral y sobre todo identificar las necesidades que tienen sobre la ESI. Y pues poco a poco disminuir los porcentajes que se dan. Para cada generación, como he mencionado, hay una manera distinta de hablar de la ESI. Para muchas personas, en algunos casos, por ejemplo, los boomers, que son las personas que pues tienen 49, 50 y tantos años por ahí, pues ya son personas que
quieren o tienen conocimiento sobre radio, sobre televisión, sobre teléfonos, pero no tan modernos, generalmente, ¿no? Entonces, dependiendo del TIC, ustedes pueden brindar estas charlas, ¿no? Y aprovecharlo al máximo. Aquí hay algunas investigaciones que les estoy dejando sobre lo de que es educación sexual integral y cómo hace que, pues, gracias a la ESI, a un cambio de comportamiento, ¿no? Y mejore para que, pues, puedan tener una mayor trato a las personas. Incluso luche contra el maltrato a la pareja, ¿no? Y recordemos que muchas personas, 10 años u 8 años incluso, empiezan a consumir pornografía y creen que esto es educación sexual integral, pero eso no es educación sexual integral y es algo esencial desmitificarlo, sobre todo con las personas que ya son mayores y dicen, no, pero yo conozco todo del porno, porque me sé el Kama Sutra y todo eso, y eso no es educación sexual. Faltan cosas que mejorar y es válido aprender, no importa la edad que tengamos. Y así que nosotros podamos tener la diversidad, la información científica y la perspectiva de género y sobre todo la capacidad de que pues nos podamos desarrollar de manera plena. Ustedes lo que están haciendo es incidencia al brindar la educación sexual integral, ¿no? Y espero que de verdad de una manera esta sesión rápida les haya podido gustar, conocer un poco más del tema y pues si tienen alguna consulta o duda, pues bienvenido sea, ¿no? No sé si tienen alguna duda. Y eso sería todo. Ahí están mis redes sociales. Bueno, muchas gracias, licenciada, por la exposición. Mi compañera Yulisa ahorita se ha tenido que retirar porque tiene, bueno, otra actividad, pero quedamos bastante agradecidos por la información que nos ha dado. No sé si alguien tiene alguna consulta para la licenciada. Bueno, chicos, si ya no hay ninguna consulta, quedaría la reunión terminada. Muchas gracias, licenciada, y ya se pueden desconectar. Bueno, acá hay una pregunta. Sí, No sé acabo si la de has ver en el leído. chat, justo iba hablar. Bueno, nuestro compañero Carlos pregunta cómo sería la mejor forma de introducir estos temas en una comunidad que quizá no sabemos si lo tomará bien de a buenas a primeras. Yo creo que sería bueno primero, antes de eso, hablar con la población poco a poco o consultar con las personas que son los actores sociales, preguntarles si es que ya han tenido experiencia, por ejemplo, si es que está cerca un centro de salud, o bueno, hay centros de salud que abarcan ciertos espacios de pueblos, de comunidad, entonces pregunten a a las obstetras que están allí, que son las que generalmente tocan estos temas, o a los médicos, depende de quién sea el que esté encargado del área de planificación familiar, ¿no? Y pregúntenle, ¿no? ¿Cómo han estado abordando estos temas? ¿Cuál es la realidad de esa población? No, mira, la verdad que acá el hombre le pega cada rato a la mujer, que vienen escondidas por el método anticonceptivo, que hay un montón de embarazos adolescentes. Ahí te vas a dar cuenta de la realidad, porque si tú le hablas al alcalde, el alcalde te puede decir un poco, o a la alcaldesa te puede decir un poco, pero no todo, porque muchas veces por querer quedar bien, no te dicen todo lo que pasa, ¿no? Entonces, la que te va de cotorreo te va a decir todo es la persona que está en el campo, que realmente sufre lo que sufre en ese momento, ¿no? De atender. E incluso las mismas personas que trabajan allí, muchas veces son las que no, también dependiendo de la perspectiva de lo que ve de la educación sexual integral, te puede decir, no, está todo bien, de vez en cuando vienen ahí y se golpean la cara y pues hay denuncias y embarazos, pero, poquito, ¿no?
hay personas que minimizan la situación, pero entonces nosotros desde esta perspectiva vamos a poder conocer y luego después de eso vamos a tener que armar un plan de cómo podemos implementar el tema de la educación sexual integral. También depende de cuánto tiempo se vayan a quedar, ¿no? Pueden empezar con charlas de planificación familiar, que es lo que más jala a las personas, y luego ir implementando prevención de violencia, que también jala a veces, y derechos sexuales y derechos reproductivos, que es algo también muy importante, o cómo hablarle a sus hijos de estos temas, cómo protegerlos a jóvenes o a los hombres. Pueden separar a las personas con pene y enseñarles a poner el condón, no explicarles por qué se debe poner el condón, y eso es algo muy importante, ¿no? Y a las personas con vulva también, porque a veces cuando las juntas les da vergüenza y ya no quieren hablar porque dicen, mira, sabe poner el condón, le voy a decir a tu marido, ¿no? O le voy a decir a tu esposa, ¿no? Pero si los haces por separado, tal vez tengan la oportunidad de que ellos también puedan hacer sus consultas de manera más privada. Eso va a depender de qué poblaciones ustedes quieran abarcar, ¿no? Pero poco a poco, no vayan directo y les enseñen y eso ha sido un comentario que en Cusco tuvimos con una comunidad que dijo que no le gustaba que vinieran ONGs o personas y de frente les enseñaran el dildo, de frente les dijeran, oye, te tienes que proteger, porque a veces abordar los temas de manera tan directa les cuesta y les es difícil, ¿no? O sea, sí quieren saber del tema, pero no les gusta que le hablen de manera tan directa, sino entonces poco a poco tal vez hablar de los derechos sexuales, derechos humanos, y luego después ir abordando los temas a su necesidad, ¿no? Que es cómo se sientan en ese momento desde su sexualidad. Cosas así. Bueno, está bien, licenciada. Muchas gracias por la respuesta. Creo que esas son todas las preguntas, así que estaría culminado pues la reunión. Muchas gracias. Listo, gracias.